Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos y bienvenidos a este simposium, a esta mesa redonda. Hablemos del presente y del futuro del trasplante renal. Para ello contamos con dos excelentes ponentes que no creo que necesiten presentación, porque es de todos conocidos por su excelente profesionalidad y capacidad de comunicación. Primero es Julio Pascual, de todos conocidos, y segundo José María Cruzado, que van a ir al revés. Ellos no, el que estoy al revés soy yo, pero bueno, que creo que van a realizar una excelente presentación y, como ya dijimos antes, las preguntas van a quedar al final. No tenga más que añadir, no quiero robar tiempo. Por la presentación y bueno, yo creo que vamos a... Es bastante emocionante, ¿no? Después de los pacientes, pues hablar de estas cosas, ¿no? Y yo creo que probablemente también ayuden a poner en contexto la situación donde estamos y probablemente también hacia dónde queremos ir, ¿no? Todos hemos visto estos datos. El trasplante renal en España ha experimentado un crecimiento exponencial en los últimos 15 años. Aquí las figuras son muy claras. Y esto ha hecho que la población prevalente trasplantada renal, en comparación en el contexto del tratamiento sustitutivo, pues es mayoría y probablemente ya llega alrededor del 60% de los pacientes están trasplantados y el resto, como veis, están en diálisis. Es decir, que realmente el volumen asistencial pues es mucho mayor en cuanto a lo que se refiere a trasplante. Pero bueno, estos son números que puedes decir, estar muy satisfechos y tal, pero ¿qué impacto tiene? Pues bueno, sabemos que España, junto con Estados Unidos, tiene la tasa de trasplante más alta del mundo. Es cierto que el tipo de trasplante es muy distinto. Nuestro modelo es mucho de donante y receptor, digamos, expandido, por decirlo de alguna manera. Y pues vamos a ver en este sentido un trabajo relativamente reciente del año pasado, donde nos contextualiza estos resultados. Es decir, ¿estos resultados son buenos, son malos? ¿Qué impacto pueden llegar a tener? Esto es un estudio epidemiológico y muy resumido, os recomiendo su lectura. Muy resumido, lo que viene a decir es que a nivel global lo que impacta en cuanto a lo que es el enfermo renal o el enfermo con necesidad de tratamiento renal sustitutivo, lo que impacta en especial es la riqueza de ese país en cuanto a mortalidad y calidad de vida, en la diálisis y el trasplante. Pero cuando uno pone el modelo las variables en el multivariante, la diálisis cae y el trasplante permanece. Es decir, que realmente aquellas iniciativas a nivel, por ejemplo, de la ISN, de buscar que esos países donde no hay tratamiento renal sustitutivo, fomentar la diálisis, pues no, lo que deberían fomentar muy probablemente es el trasplante. Y de hecho, si en este estudio los autores cogen España como referencia y si aplican, digamos, la tasa de trasplante de España al resto de países en función de su riqueza, podéis ver aquí que se puede llegar a ahorrar en mortalidad hasta entre 290.000 y 1 millón de personas cada año. Es decir, realmente el impacto de lo que hacemos en España es muy, muy positivo. Es muy positivo para nuestra sociedad. Y esto, pues bueno, nos puede llevar a esta satisfacción, decir, vamos a celebrar realmente los logros que hemos conseguido, ¿no? En nuestro hospital, en el hospital de Bellvitge, pues hemos contribuido modestamente pues a estos números de alguna manera, y como veis aquí en esta figura, pues en los últimos 10 años prácticamente hemos doblado nuestra actividad de trasplante vivo y de cadáver, ¿no? Pero esto parte un poco de un análisis de situación inicial, donde vimos una serie de factores, pero sobre todo el más importante, y lo que quiero hacer énfasis aquí, es que partíamos de un modelo pasivo, nos mirábamos el ombligo, no mirábamos hacia afuera, no íbamos a hablar con nuestros interlocutores en los otros hospitales que nos mandaban los pacientes, esperábamos sentados a que nos mandaran los pacientes por lo buenos que éramos, ¿no? Y esto hacía que a nivel de lo que es nuestra área de influencia, comunidad de trasplante, pues los resultados en cuanto a tipo de tratamiento renal sustitutivo era muy heterogéneo. Había una gran dispersión en el acceso al trasplante, el acceso a las técnicas domiciliarias. Esto hacía también que obviamente cada uno se buscaba la vida, pero nos ofrecía claramente una serie de potenciales
digamos, oportunidades, y en ese sentido, pues uno era claro, por población teníamos un potencial de crecimiento, y por otra parte sabíamos que inicialmente al menos no íbamos a tener mucho apoyo, y lo que hicimos, pues bueno, es asociarnos a esos centros periféricos para sumar, para crecer en base en una relación honesta entre unos y otros, ¿no? Y este es un poco el modelo de partida, un modelo donde teníamos dos objetivos: aumentar la demanda, que es a través de una estrategia de armonización de todo el tratamiento sustitutivo, no solo el trasplante, implicando todos estos centros no trasplantadores asociados, y luego también, obviamente, tenemos que aumentar la oferta. Nuestro hospital es un hospital que genera muchos riñones. Teníamos un modelo o un programa de trasplante renal de 2 riñones bastante grande, y nos dimos cuenta, en base a algunos análisis que hicimos de los resultados, de que realmente en muchas ocasiones esos dobles trasplantes los podíamos trasladar en simples, con lo cual, con el receptor adecuado, podíamos incrementar la oferta, ¿no? Y luego también teníamos un margen enorme de crecimiento en trasplante de vivo, y eso lo vimos claramente como una oportunidad. Como digo, afortunadamente, un hospital que genera muchos órganos, con una buena coordinación de trasplante y un servicio de urología con una gran capacidad técnica para trasplante complejo, ¿no? Esto nos obligó a una cierta reorganización interna, que tampoco es necesario tener muchos recursos, y claro, lo que hay que echar es un poco de imaginación. No teníamos más personal, y bueno, pues se jubilaba una enfermera a consultas, la reconvertimos en enfermera a programa de trasplante, y pasamos, con un sacrificio de lo que era la sección de diálisis, una persona, un adjunto de diálisis, lo pasamos a trasplante para poder arrancar, ¿no? Y luego sí que engrasamos mucho los circuitos, creando pues una serie de pasos muy protocolizados para los estudios pre y post trasplante, ¿no? Y este modelo de organización, como veis aquí, tenía toda una serie de características, que muchas de ellas han sido incorporadas en este documento Comparte-TR, que creo que es excelente y que creo que puede servir de gran ayuda a todas las unidades de trasplante en cuanto a ver cómo puede hacer para poder superar esa continua incremento de la demanda, ¿no? Al final, la relación son relaciones personales, y todo esto que hemos dicho de la relación con centros periféricos, es muy importante que haya un trato personal, porque al final tú conoces a la persona gana confianza, y todo eso va generando. Pues una manera que hemos tenido, ¿no?, de poderlo llevar a cabo es hacer reuniones cada semestre, cada 6 meses, una reunión presencial donde hay una serie de temas, se abordan temas teóricos, temas prácticos, temas de organización, temas de problemáticas, y luego también hay una parte de team building con gamificaciones, etcétera. Es decir, se va creando equipo, y no son ellos que vienen a nuestro hospital, sino que somos nosotros que vamos a sus regiones, a sus lugares de trabajo, a su zona. Pero es cierto que hay una serie de problemas no resueltos, es decir, todo esto está bien, hemos conseguido cosas, como he dicho, excelentes, pero hay problemas, ¿no? Y hay un aumento que seguramente luego saldrá, aumento de la complejidad y de la carga asistencial, unos recursos técnicos y humanos probablemente insuficientes, y en mi opinión, es mi modesta opinión, un modelo de gestión, llevo ya unos cuantos años de jefe de servicio, que a mí me genera unas ciertas dudas, ¿no? Y entonces, claro, ¿qué pasa? Que en un momento dado, casi uno se conforma en la situación en la que estaban, pasando el tiempo, y luego pues probablemente puede tener algún disgusto, ¿no? Entonces, yo creo que esto nos ofrece una gran oportunidad en hacer, estamos muy bien, pero hay que hacer un análisis, y a partir de ese análisis pues intentar buscar soluciones. Muy rápidamente os diré que estos son datos de mi hospital, una gran carga, como veis, un incremento del 80% en los últimos 10 años en cuanto a número de trasplantes, un crecimiento de doblar el número de pacientes en seguimiento, pero fijaros, ya más de un 30%, estos son datos de hace más de un año, más de un 30% de nuestros pacientes ya están en seguimiento en los hospitales de referencia. Es decir, esa colaboración da sus frutos. No hemos crecido mucho en cuanto a número de nefrólogos, pero sí que es verdad, y muy importante, insisto en ello, el tema de la enfermería. La enfermería juega un papel fundamental, creo que ese apoyo debemos luchar por él.
El tema de las guardias no voy a entrar mucho, pero es verdad que la guardia de trasplante, pues en muchos hospitales no existe una guardia específica de trasplante y por ejemplo, en el nuestro la cubre directamente el nefrólogo de guardia. Esto puede generar una serie de problemas, como veremos después. Y luego tampoco, a diferencia de, quizá en otras comunidades es distinto, pero al menos en Cataluña, no hay una retribución en la mayoría de centros que sea específica por trasplante renal y forma parte de la guardia de nefrología, ya está, a diferencia de otros colegas, ¿no?, de cirugía o de otro tipo de especialidad, ¿no? Y luego es verdad también que hay una incorporación muy limitada de recursos técnicos. Hemos hablado en este congreso, inteligencia artificial, nuevas tecnologías, telemedicina, asistentes virtuales, muchas cosas que pueden incorporarse desde el punto de vista tecnológico para mejorar nuestra situación. Fijaros, esto es un estudio hace unos años que se publicó en AGT, donde en base a los datos del registro americano, pues calculaban cuántos pacientes llevaba un médico de diálisis o un médico de trasplante. Veis aquí que hay una desproporción. Podemos discutir de que quizá la complejidad o la carga, etcétera, esos son números de los Estados Unidos. Yo quise hacer el ejercicio aquí y pregunté, porque no hay datos de esto, ¿no? Y pregunté al ChatGPT, digo, a ver, ¿cómo estamos aquí, ¿no? Entonces me dijo el programa, ¿no?, pues que había entre 1.200 y 1.500 nefrólogos que estén dedicados a diálisis, estimaban entre 700 y 1.000, y a trasplante entre 150 y 300, muchos de ellos nos encontramos hoy aquí. Si uno aplica la ratio cogiendo los datos del registro español, pues tenemos que los números son muy parecidos a lo que ocurre en Estados Unidos en cuanto a proporción. Probablemente hay una cierta variación numérica, pero en cuanto a la proporción, esa proporción existe. Es decir, bueno, esto da que pensar. Es decir, los recursos los ponemos bien donde tocan o hay que redistribuirlos. Bueno, pues podemos hablar de ello, ¿no? Luego, la parte del modelo de gestión disfuncional. El trasplante es poco, en la mayoría de hospitales es poco visible, queda fuera de los acuerdos de gestión entre el que paga y el propio hospital. En la mayoría de centros, en el mío sin duda, el trasplante se ve como algo quirúrgico, hay una falta de reconocimiento de la labor del nefrólogo, no se acaba de visualizar muy bien lo que hacemos. Y luego también te encuentras en muchas ocasiones en que hay una falta de alineamiento entre los objetivos de la dirección y las necesidades de los equipos nefrológicos de trasplante, ¿no? Y también, en mi opinión, al final, al menos es difícil una gestión una gestión bien entendida de lo que es un servicio, una unidad de trasplante, simplemente que en muchas ocasiones te quedas muy limitado simplemente hacia una especie de pseudocapataz. Cuando uno mira cuáles son las actividades de los nefrólogos de trasplante, creo que todos somos conscientes de ellas. Hay una parte que son antes del trasplante, unas que son después y unas otras cosas, ¿no? Entonces, si veis aquí, tenemos muchas tareas, ¿no?, como nefrólogos del trasplante. Hay alguna que es poco o escasamente visible y que da también mucho trabajo, y es consultor de los problemas renales o inmunológicos de los trasplantados de otros órganos, que esto cada vez es más frecuente. Y esto no hay manera de que se quede o de que se dote o que se visualice. Es decir, y eso es una sobrecarga añadida a todo lo que vamos generando como médicos o nefrólogos del trasplante renal. Es decir, también tenemos la gran labor de coordinación. En el fondo está el paciente, es verdad, de la mano, pero el que está al lado del paciente habitualmente es el nefrólogo, aquí en medio, y luego pues coordina la parte más médica, más quirúrgica, la parte de enfermería, farmacia, lo que queráis. Todo esto está aquí. Pero al final, todo el mundo va tomando su perspectiva, pero al final es el propio médico nefrólogo el que acaba llevando el peso de lo que es esa actividad concreta y tomando aquellas decisiones junto con su paciente, ¿no? Entonces, ya para casi acabar, utilizando otra vez el tema del ChatGPT, digo, pues bueno, voy a hacer dos preguntas, ¿no? La primera es, ¿cuáles son los principales problemas de los nefrólogos de trasplante renal en España? Entonces me contesta, digo, la falta de nefrólogos y para ver, un poco también lo hice para ver si mi reflexión podía coincidir hasta cierto punto, o si se me escapaba algún tema, ¿no? Entonces, pues falta de nefrólogos y la carga,
el aumento de la complejidad de los pacientes, la presión por las listas de espera, un manejo complicado de inmunosupresión, mucha burocracia, poco tiempo para investigar y para docencia, desigualdad entre hospitales y comunidades autónomas. Hay un programa concreto de la ONT, la trae precisamente en esa línea. Falta de relevo generacional, no sé hasta qué punto, yo lo veo claro que sí que lo hay. Luego, integración de nuevas tecnologías y un cierto burnout y desgaste emocional. Y la otra pregunta que le hice fue, pues bueno, vamos a ver, ya no hablamos de nefrólogos, sino de modelo organizativo de trasplante renal, cuáles son sus problemas, ¿no? Déficits de coordinación entre hospitales trasplantadores y no trasplantadores, ausencias de protocolos homogéneos a nivel nacional, es decir, que cada uno más o menos se va manejando, sobrecarga asistencial, desigualdad territorial y dependencia del lugar de residencia, falta de recursos y formación en centros no trasplantadores, resistencia organizativa y cultural al modelo compartido, no sé hasta qué punto, igual sí, impacto de las crisis sanitarias y una cierta fragilidad organizativa. Esas son las respuestas. Creo que entre el chat GPT y mis reflexiones más o menos queda bastante recogido, ¿no? Y luego para algunas preguntas que a mí me surgen de cara al debate y que luego probablemente Julio también podrá ayudar a responder, ¿no? Es decir, una cuestión, es muy debatido esto, por ejemplo, en Estados Unidos, es decir, hay que crear una figura específica como especialidad médica o cerca de especial médica para reconocer lo que sería la nefrología de trasplante como una cosa distinta de la nefrología general. Bueno, tiene sus pros y sus ventajas, ¿no? Y sus inconvenientes, ¿no? ¿Deben los nefrólogos de los centros no trasplantados formarse en trasplante para atender a sus pacientes trasplantados? ¿O más allá, los médicos de primaria tienen que hacerlo? ¿Deberían definirse unos recursos mínimos para acreditar una UTR? Puede ser que uno tenga una guardia de una manera, otro de otra, uno enfermera, el otro psicólogo, Hay que dar algunas pautas y decir, mire, usted si no tiene esto, pues no sé si va a poder hacer su actividad, ¿no? Y luego, ¿deben auditarse o no auditarse los resultados? Y otra pregunta bueno, que siempre parece que nos da como vergüenza preguntarlo, pero ¿hay que retribuir esta actividad continuada del nefrólogo como una cosa distinta, como una cosa diferencial, como el cobra el cirujano o el médico, digamos, el anestesista, por decir un profesional, ¿no? Es decir, son preguntas que a uno se le ocurren de cara al debate posterior y que probablemente yo creo que estaría bien escuchar vuestras opiniones. Por tanto, para finalizar, y yo creo como tres conclusiones, en algunas de ellas se va a intuir un poco cuál es mi respuesta a alguna de las preguntas que planteo, pero yo creo en la nefrología como especialidad. No estoy muy de acuerdo en que el nefrólogo de trasplante deba separarse del todo de lo que es la nefrología y el tratamiento renal sustitutivo, ese enfoque desde lo que es la diálisis en su conjunto, trasplante, todo el enfoque desde lo que sería la ERCA, ¿no? y los programas de acreditación acerca que tienen esa visión, probablemente ayuda a hacer más trasplante de vivos si uno lo hace bien, a hacer más trasplante prediálisis si uno lo hace bien. Creo que la participación activa de los profesionales de los centros no trasplantadores es imprescindible. Hemos visto los números, hemos visto el volumen. Con el modelo actual de las unidades de trasplante es inabordable. Y yo creo que para avanzar son necesarias que, pues bueno, obviamente los profesionales tienen que tener las competencias adecuadas. Hay que hacer una reflexión acerca de cuál es nuestro modelo organizativo, cuál queremos, y no solo organizativo, sino también de gestión, cómo lo gestionamos. Hay unos reembolsos por trasplante, cómo se distribuyen, se invierten en trasplante o se invierten en cirugía cardíaca, no sé, me lo invento. Es decir, cómo se analiza ese retorno y nuevamente pues tener una dimensión, una inversión adecuada, porque estamos hablando de inversión, hemos visto los beneficios en población, pues cuál es la inversión que necesitamos. Y nada, muchas gracias. Estos son los protagonistas, que son la gente de la unidad de trasplante renal Hospital de Bellvitge, Eduardo, Alex, Ana, Nuria, Sergi y Ana también, todo el servicio de nefrología que colabora estrechamente con la actividad de trasplante, y luego también las personas que están en formación, que forman parte de la unidad de trasplante, como Laia con un programa, Juan Rodés, y Carlos con un Río Ortega.
Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Josep. Las preguntas las haremos al final de las dos intervenciones. Buenas tardes a todos. Gracias a los organizadores por invitarme. Es un privilegio, un placer estar en el Congreso de la Sociedad Española de Trasplante y más hablando del trasplante del futuro. Yo creo que Josep María Cruzado ha centrado mucho el debate sobre los problemas que nos acucian ahora, muchísimo más interesante de lo que yo os voy a contar, que al fin y al cabo es un poquito de Blade Runner, un poquito de ciencia ficción que nos depara el futuro. Voy a dedicar unos minutos iniciales a... Disculpad. ¿Cuál es la situación hoy? Lo ha contado un poco él. El trasplante es un éxito, sobre todo un éxito en algunas regiones del mundo. En España lo es, sin duda, en buena parte de Europa lo es, Estados Unidos, Australia. Es una gran zona gris de la que no tenemos datos y en las que, sin duda, habrá que esforzarse en el futuro, ¿no? Tenemos un gap entre lo que vive la población general y lo que vive la población trasplantada. Y ese es nuestro esfuerzo titánico, acortar la diferencia entre lo que vive la población general y lo que vive la población trasplantada debe ser nuestro objetivo fundamental para el trasplante del futuro, como lo es en el presente, teniendo muy en cuenta cuáles son las causas de mortalidad en este momento en nuestro entorno en la población trasplantada. La inmunosupresión excesiva y la inmunosenescencia con el perfil de pacientes mayores, añosos que tenemos. Las infecciones y el cáncer, causa número 1, causa número 2. Yo creo que simplemente prestando un poco más de atención a minimizar la inmunosupresión y personalizarla algo más, seguramente reduciremos ya de entrada esa gran mortalidad debida a la sobreinmunosupresión. Y luego está la fragilidad que no tiene una relación directa con la edad, sino con la comorbilidad y la incapacidad para responder a los estresores habituales que tiene nuestra población renal, ¿no? En un estudio que se hizo en el Hospital del Mar, que continúa su evolución prospectiva, vimos que una fragilidad leve no impactaba sobre la mortalidad a muy corto plazo. Aquí tenemos como el primer año prácticamente los frágiles leves y los robustos evolucionaban igual en supervivencia. Pero en los siguientes 2, 3 y 4 años, esa disminución de supervivencia y esa mortalidad aumentada empezaba incluso con la fragilidad leve, con lo que seguramente es un reto que seamos capaces de prehabilitar a nuestros pacientes. Estoy convencido que buena parte del futuro de los programas de trasplante y el futuro inmediato es un esfuerzo en acondicionar mejor a nuestros pacientes para una cirugía seria y una inmunosupresión y una carga y un estrés fisiológico que está seguramente por encima de sus posibilidades. Ayer presentamos el proyecto Apolo, que al fin y al cabo consiste en una prehabilitación inicial y un seguimiento 360 para tratar de mejorar las condiciones de la población trasplantada. Hace un par de años hicimos una reflexión estratégica con un grupo de expertos en trasplante. Quiero recordar aquí las figuras de nuestros pacientes que estuvieron allí. 3 de ellos, Daniel ha estado en la sesión anterior como presidente de Alcer, y un homenaje sentido y sincero a Tono Tombas y a Eva Pérez Beck, que participaron en esto y ya no están con nosotros. Ilustra un poco lo que quiero decir. Es un éxito el trasplante en España, pero los trasplantados viven mucho menos que la población general que estamos aquí en este auditorio. Bien, pues este panel de expertos detectó 20 retos estratégicos en el trasplante, que por supuesto no voy a detallar, en 4 ámbitos: la calidad de vida, seguridad y valor, mejorar la experiencia del paciente, abordar los desafíos de los profesionales, que considero que es uno de los retos más importantes para el modelo futuro, y asegurar el cumplimiento de criterios bioéticos, con retos que aparecen nuevos y a los que quizá no estamos demasiado acostumbrados a dar respuesta.
Y luego, un compromiso absolutamente irrenunciable y continuo a mejorar. La mejora continua yo creo que es una de las respuestas fundamentales a la pregunta si moriremos de éxito con el trasplante. Esforcémonos, no pensemos solo en los números, en batir de nuevos récords y pensemos en cómo podemos mejorar. En el 12 de octubre, la Coordinación de Trasplante hizo un plan estratégico y, a pesar de ser líderes indiscutibles prácticamente en todos los órganos en la Comunidad de Madrid, que es nuestro entorno, pues fijaos que en la matriz DAFO salió una lista casi interminable de debilidades. Yo creo que ahí está donde hay que poner el foco. ¿Cuáles son las debilidades y cómo podemos afrontarlas para mejorar? En segundo lugar, y es lo que se me pide en la charla, por mucho que sea un poquito futurible, ¿cuáles son las claves del modelo futuro? Yo creo que se pueden agrupar en 6. El xenotrasplante va a venir. Estoy absolutamente convencido, después de un par de décadas de titubeos, de problemas, va a venir. Es viable clínicamente en el corto o medio plazo, porque los avances en la edición genética lo permiten, porque ha habido ensayos recientes de función renal sostenida, y eso es algo que no se había conseguido. Tenemos un problema serio en el xenotrasplante de microangiopatía trombótica, de rechazo crónico tardío y no tan tardío, que es sin duda el peligro fundamental al que los grupos que se encargan de investigar en esto, incluso a nivel clínico, se enfrentan y se van a enfrentar. Seguramente en los próximos 5 a 10 años comenzará un uso clínico limitado y esto será parte de este congreso, parte del futuro del modelo de trasplante, sin ninguna duda. Yo creo que hay que preparar el futuro de esto, porque cuando venga nos va a pillar otra vez con el paso cambiado y un poco tarde. Creo que está un poco más lejos la bioingeniería renal. Este artículo de Nature Cell Biology ya tiene 12 o 13 años y ya hablaba de la diferenciación de brotes ureterales, células renales progenitoras y la creación de organoides que pudieran empezar a asemejar la función renal de un riñón normal. Se han logrado algunas cosas, nefronas funcionales, mini riñones organoides con filtración, pero hay unas barreras críticas de vascularización, de integración urológica, de escalado industrial, etcétera, que yo creo que nos mandan la posible bioingeniería renal a no menos de 10, 15 años para empezar a ver algo mínimamente adaptable a la clínica. Ya está aquí el desarrollo de una inducción de tolerancia inmunológica con posibilidades en la clínica y viabilidad alta y progresiva. Ensayos clínicos ya muestran que puede haber pacientes sin ninguna inmunosupresión tras trasplante renal y de médula ósea simultáneos, uso de Tregs autólogas con reducción de fármacos, pero limitaciones actuales. Los protocolos son muy complejos, riesgo inicial de los receptores elevado, mortalidad importante, alto costo y de manera realista se podía pensar que en los próximos 5 o 7 años se pudiera generalizar algunos protocolos de este tipo para seguir buscando algo que llevamos décadas detrás de ello, que es la tolerancia y la no necesidad de inmunosupresión. Se ha hablado en este congreso y más que se hablará de los sistemas inteligentes. Nos dio una charla este mediodía Doris Segev, muy inspiradora. Por el momento nos ayuda a ganar tiempo escribiendo, a hacer presentaciones, ya puede mejorar el diagnóstico en la biopsia, ya puede facilitar información a los pacientes y, de hecho, aunque no queramos, ellos ya se meten directamente sin pedir permiso y, sin duda, lo que puede hacer la máquina, lo que puede hacer los sistemas inteligentes, de momento generativos y dentro de nada ya agénticos de una manera muchísimo más proactiva, lo que puedan hacer ellos que lo hagan. La asignación renal, la evaluación de candidatos, el gobierno del dato, que es un inmenso lago que no acabamos de ser capaces de analizar con la inteligencia natural de la que gozamos, que tampoco es tan inmensa, y los cuidados post-trasplante. Creo que la inteligencia artificial, sin ninguna duda, está en pleno desarrollo y vendrá para quedarse sin ninguna duda.
Es imposible que no mejoremos en medicina de precisión en el futuro, que ya es rutina en oncología, nos lleva seguramente entre 10 y 15 años los oncólogos a los trasplantadores, y tenemos que hacer mucho más cócteles adaptados a lo que cada paciente necesita. Yo creo que la Coca-Cola para todos, a lo que estamos tan acostumbrados, mi pauta de inmunosupresión canónica, yo creo que esto tiene que empezar a evolucionar, y el modelo de trasplante del futuro es coger a mi paciente sus características de todo tipo, genéticas, epigenéticas, fenotípicas, etcétera, y meterlos en un buen sistema inteligente que nos diga, oye, este paciente, cuál es el régimen inmunosupresor de manejo, y no solo inmunosupresor, que va a ser mejor para él, para ella. Y luego necesitamos evolucionar el modelo organizativo. Esto es viable, obviamente, porque depende fundamentalmente de lo que nosotros, en el diálogo con los gestores, con los jefes de las consejerías, etcétera, seamos capaces de evolucionar y modular. Hay desafíos regulatorios, financiadores, se ha comentado antes, José María Cruzado lo ha aterrizado perfectamente, y en los próximos años, fundamentalmente, tenemos que evolucionar el modelo del que no nos deberíamos separar nunca, que nos hace líderes, que nos hace los mejores del mundo, que es el modelo español. El modelo español tiene muchos caminos de mejora, muchos, para aumentar el número y sobre todo para aumentar la calidad de los resultados. Cuidados intensivos orientados a la donación, que en muchísimas UCIs de nuestro país todavía no se tiene claro que se deban hacer. Profundizar mucho más todavía la donación en asistolia controlada, el desarrollo del modelo español de trasplante en los hospitales no trasplantadores, cooperación con la sanidad privada, mejorar el aprovechamiento de órganos, el acceso al trasplante y el trasplante renal de donante vivo. Mientras no seamos capaces de generar todos los riñones buenos, jóvenes, etcétera, que necesitamos intensificar la mejor modalidad de tratamiento, que es el trasplante renal de donante vivo. El proyecto ATRAE, que es un proyecto iniciativa de la ONT, con el aval y el esfuerzo y el trabajo de la Sociedad Española de Nefrología, de trasplante, etcétera, está muy desarrollado ya. El día 22 de junio, en el Ministerio de Sanidad, se hará un encuentro de consenso para acabar de cerrar las lagunas que pueda tener, y yo creo que va a ser una herramienta que mejore el acceso del paciente al trasplante y va a marcar un poco el desarrollo del modelo de trasplante en el futuro inmediato en nuestro país. Con lo que esto es ciencia ficción, el horizonte hasta 5 años es el desarrollo de la inteligencia artificial como herramienta, inmunosupresión personalizada. En los siguientes años el xenotrasplante selectivo y la inducción de tolerancia parcial. Unos años después el xenotrasplante ya rutinario y tejidos bioingenierizados. Y finalmente el riñón biofabricado personalizado. Tenemos que llegar a conseguir no necesitar cerdos editados genéticamente para conseguir estos riñones y que se puedan generar en un laboratorio. Eso yo sin duda no lo veré. Posiblemente mi hija, que es residente de aparato digestivo, lo pueda ver antes de jubilarse. Y otro capítulo es, vale, todos estos son las claves del futuro, pero ¿cómo se organizan en lo que yo denomino aquí el centro de trasplantes cognitivo, que puede ser un centro de trasplante de futuro? ¿Cuál es su arquitectura? Adquisición de datos de una manera automatizada, nada de darle a la tecla y contratar data managers para que nos rellenen los Excels o las bases de datos, SPSS, plataforma de datos e interoperabilidad desde la historia clínica electrónica, inteligencia artificial y analítica, apoyo a decisiones, ejecución clínica y aprendizaje continuo. La adquisición de datos, datos del donante, del receptor y del proceso, para crear un registro longitudinal que aprenda de sí mismo, completo de todo el ciclo del trasplante. La plataforma de datos, imprescindible, con componentes típicos, el data lake clínico, la interoperabilidad, la integración con registros nacionales, normalización semántica y en España, en el fondo, que ya tenemos una gran organización que tutela el programa de trasplante español, sin duda el centro es la Organización Nacional de Trasplante y su propio desarrollo. Ya hemos comentado la inteligencia artificial y todas sus inmensas posibilidades de apoyo, de ayuda y de desarrollo al modelo futuro. En un centro de trasplante cognitivo no podemos
estar fuera de esta tecnología en predicción de donación, en evaluación del órgano, en matching donante-receptor y en pronóstico clínico. Esta capa convierte los datos clínicos de los que el sistema va autoaprendiendo en conocimiento predictivo. Y nos tiene que ayudar a tomar decisiones, que el trasplante hasta cierto punto siga dejando de ser un arte, que nos encanta el arte del trasplante, para que se convierta en una ciencia mucho más predictiva y mucho más sustentada y mucho más inteligente. Recomendaciones de aceptación de un órgano y dejar de perder el 25% de los que se extraen, al menos renales, simulación de resultados, priorización de receptores, optimización logística. El sistema debe presentar opciones clínicas razonadas, el equipo médico, que debe estar formado en profundidad en estos sistemas de inteligencia, debe ser el que finalmente, suscriba, rubrique, confirme desde la responsabilidad final. Y la ejecución clínica, las decisiones en ese centro de trasplante cognitivo se trasladan a la práctica hospitalaria. Los sistemas cognitivos pues, ayudan a coordinar el proceso completo y esto es la aspiración del modelo futuro de trasplante. Porque el sistema debe aprender de manera continua. Hasta ahora aprendemos nosotros, aprenden los residentes, aprenden los nefrólogos, la enfermería. El propio sistema va a ser capaz de aprender de modo que cada vez más va a apoyar nuestras decisiones y nos va a ayudar a que la decisión sea cada vez más sólida y mejor. En todo, en diagnóstico, en pronóstico y en decisiones que tomamos cada día de una manera muchas veces tremendamente variable. Y termino en los últimos minutos cómo concibo yo un hospital líder en trasplante en 2035. Gabi Oniscu, en la charla inaugural, habló perspectiva 2030, a mí es que me parece demasiado cerca. Yo creo que en 2030, el 12 de octubre, va a ser muy parecido. Ahora, seguramente podemos tener alguna herramienta más de IA y algunas cosas más. Yo quiero pensar un poquito más allá, en los próximos 10 años, ¿no? ¿Cómo es ese modelo de hospital líder en trasplante Horizonte 35? Identificación proactiva de donantes a escala del sistema sanitario. Ya no va a haber que pasearse buscándolos, esa enfermera de coordinación que va viendo las UBIs, no, tiene que haber sistemas de identificación proactiva, evaluación avanzada y recuperación de órganos marginales. El órgano se saca, se rehabilita, se mejora y se implanta. Matching donante-receptor basado en inteligencia artificial, medicina de precisión en inmunología y monitorización digital. Y no voy a ir sobre cada uno, yo creo que cada uno de ellos se define en el propio título y quiero terminar con una especie de decálogo médico, en clave médica, más que en clave tecnológica. El futuro del trasplante renal, en mi opinión, se centra en la minimización y personalización de la inmunosupresión, en un aumento de la equidad, en inclusión en lista y en oportunidades para trasplantarse. La enorme seguridad y eficacia deberá aumentar el trasplante de donante vivo. El auténtico enfoque centrado en el paciente se irá imponiendo, no solo en los programas de trasplante, sino en los congresos también. La prehabilitación rutinaria del candidato, nuevos biomarcadores, que siempre hablamos, nuevos biomarcadores. Venga, vamos a desarrollar buenos biomarcadores de seguimiento, predicción y diagnóstico. La inteligencia artificial mejorará nuestras capacidades y, de nuevo, como ha ocurrido tantas veces en la historia, nos salvará, la tecnología nos salvará de morir de éxito y de algunas otras cosas. La brecha de supervivencia que comentaba con la población general necesariamente se deberá ir acortando y el xenotrasplante está a la vuelta de la esquina. Como decía Cyril Kahn hace 30 años, la esquina puede estar lejos. Yo creo que la esquina se va acercando cada vez más. Y quiero recordar aquí, para terminar, y teniendo en cuenta que en este congreso hay mucha gente joven, cómo el primer trasplante que funcionó más allá de un par de días en España se hizo en el Hospital Clínic de Barcelona, lo hizo el urólogo Josep Maria Gil Vernet y el nefrólogo Antoni Caralps. A partir de ahí hicieron 8 más ese mismo año en una cosa que llamaron Unidad Experimental de Trasplante Renal. Bien, Toni Caralps
cuando hicieron ese primer trasplante y era el nefrólogo responsable de ese programa, tenía 31 años. 31. Cuando en 1975 ya pasaron los 100, tenía la friolera de 41. Es decir, la innovación, el modelo de trasplante futuro no está en las viejas glorias como yo, está en los jóvenes que tienen que venir con lo digital, que tienen que venir con herramientas nuevas, que tienen que aprovecharse de la experiencia de los más mayores, pero relevo generacional ya. Cuando se dice no veo el relevo, decía Tino antes, no veo el relevo, ya, es que estamos nosotros. Entonces, el relevo tiene que venir de que uno sale y otro entra. Entonces, Tony Caralps tuvo esa oportunidad y la aprovechó con 31 años. Necesitamos nuevas generaciones que vayan tomando el relevo con talento y compromiso para seguir construyendo el futuro del trasplante. No lo digo yo, lo dice el presidente. Cumplida la hora. Gracias por su atención. Muchas gracias por las excelentes exposiciones y sobre todo por ajustarse al tiempo. ¿Preguntas en la sala? Me gustaría hacer una pregunta a Josep María porque tiene una amplia experiencia en contacto con centros no trasplantadores. Nosotros hemos identificado una importante diferencia de acceso al trasplante cuando vas a hablar con centros trasplantadores y cuando vas a hablar con centros concertados de diálisis, con un incremento ligeramente en los centros públicos respecto a los centros concertados. ¿Tenéis la misma visión vosotros desde Cataluña? Hay que incluir a todo el mundo, es decir, no hay que quedarse solo en las unidades o en los centros, digamos, públicos, sino también en los concertados, que, bueno, obviamente también son públicos, pues están gestionados por entidades privadas. Es decir, hay que ir allí también y hay que invitarlos a esas reuniones, hay que hacerlos partícipes. Y luego también hay algunos elementos que a nivel administración sí se pueden hacer. Por ejemplo, en Cataluña es verdad que hay que reportar, o sea, es de obligado cumplimiento que cualquier paciente que está en un programa de diálisis tiene que haber sido evaluado como candidato a trasplante renal, ¿no? Eso es un elemento que puede ayudar mucho, pero hay que hacerlos partícipes sin duda alguna, igual que a los demás. Yo quería... ¿Está activo? Sí. Julia, gracias de nuevo por la exquisita puntualidad. En varios momentos de tu charla has tocado de refilón un asunto que a mí de siempre, desde las décadas que he estado trabajando en el trasplante, pero más desde que estoy en la ONT, le he dado muchas vueltas, que es cómo hacemos la asignación de los órganos, del riñón en particular me refiero. España se ha movido entre dos polos. Por un lado, primar la asignación muy local, lo cual tiene sus beneficios, como reduce los tiempos de isquemia, simplifica la logística, incentiva todo el esfuerzo local y seguro encontramos más ventajas. Y el otro polo, que es el mejor emparejamiento donante-receptor desde el punto de vista clínico, inmunológico, allá donde estén el donante y el receptor. Los tiempos ha sido un poco el péndulo, ¿no? Y nos hemos acercado mucho al extremo de que prima la asignación local. La pregunta es doble. ¿Hacia dónde crees que nos dirigimos y hacia dónde crees que nos deberíamos dirigir en ese...? Este es un tema, creo, crucial que ha protagonizado buena parte de nuestras preocupaciones en todos estos años. Yo siempre he sido absolutamente partidario de seguir dejando que los centros se incentiven a sí mismos consiguiendo trasplantar lo que generan, en buena medida, aunque tenga que compartir para programas especiales. Es decir, aquello que decíamos hace ya un par de décadas, el riñón para el que lo trabaja, eso, claro, choca un poco con la modernidad, con la equidad y con la justicia. Entonces, ese equilibrio, que a mí me parece que debemos de perseguirlo, es complejo. Entonces, estoy convencido de que no se puede perjudicar a los programas que consiguen altas tasas de donación
haciendo que los riñones salgan de allí porque resulta que una máquina dice que el mejor receptor está a 1000 kilómetros y tienen que haber mecanismos de compensación, clarísimamente. Ahora, yo creo que si le estamos pidiendo a sistemas inteligentes más allá que incluso alguna que otra herramienta casera que podemos ir haciendo de matching o decir, me saco la lista y veo a ver cuál, esa manera de escoger al receptor in the middle of the night que hemos hecho toda la vida, si le estamos pidiendo a un sistema inteligente que nos ayude, claro, no puede ser solo con tu lista local. Entonces, obviamente, mi intención era no contestarte a la pregunta porque era difícil ser muy rotundo, pero reconozco que de una posición del riñón para el que lo trabaja hace 25 años, creo que hay que evolucionar hacia no la lista única, que me parece un mal asunto para el modelo español de trasplante, pero sí hacia compartir con sistemas ágiles, rápidos, los riñones de un lado a otro sin perjudicar a ningún programa. Opina, Cruzado. Bueno, no sé, es decir, la realidad se va imponiendo, ¿no? Y yo, no sé, viendo los datos de mi hospital, el 40% ya se comparten. Es decir, que el sistema de asignación en Cataluña ya te obliga a compartir mucho, ¿no? Y es verdad que es a nivel de una comunidad, ¿no? Pero probablemente, pues bueno, hasta hay que poner los límites. Los límites te lo da la viabilidad del órgano y el resultado que pueda tener. Claro, si para poder compartir y ser muy equitativo el sistema va a hacer que haya muchas más complicaciones, claro, esto yo creo que es donde está el límite, ¿no? Ahí pues las nuevas maneras de preservar, etcétera, pueden ayudar, pero en definitiva ya esa filosofía, ¿no?, de que el riñón para que lo trabaja, pues sí que es así, pero ya no tanto, ¿no? Y el propio sistema de asignación ya te obliga a compartir. Sí, la doctora Crespo. Gracias. Me he sentido aludida. Yo creo que la generación de órganos no es algo con el que un equipo de excelentes trasplantadores nace, sino que tiene que ver con el centro en el que trabaja. Con lo cual, bueno, pues eso ya genera una cierta inequidad. Se puede decidir que solo haya unidades de trasplante renal en los centros que generan muchos órganos y entonces se consuman a nivel local, o se puede apostar por tener excelentes profesionales que son capaces de aprovechar los órganos. Entonces, bueno, pues ahí chocamos en cosas y como Julio pues no ha querido responder del todo, porque supongo que y entiendo que la respuesta es complicada y no tenemos la respuesta exacta y apropiada. Lo que sí que es verdad es que en Cataluña teóricamente el 30% de los riñones del pool general se comparten, sirven para devolver las devoluciones del PATI, las devoluciones de los dobles, de no sé qué, y ese 30% se queda en un 20%, y lo que somos son importadores de riñones, en nuestro caso de fuera de Cataluña, que unos hospitales necesitamos aprovechar más que otros, con tiempos largos de isquemia, lo cual hace que sean unos órganos mucho más complejos. Es mucho mejor poner un riñón muy expandido de tu propia UCI, que lleva 1, 2, 3, 4 horas de isquemia y que controlas, que sabes cómo se ha mantenido el donante, etcétera. Quiero decir que, bueno, pues hay muchas dificultades para lograr la equidad en que los pacientes accedan, en tener órganos similares, y eso hace que los programas pues seamos diferentes y en algunos sitios pues trabajar sea muy, muy complicado. Por alusiones. Gracias a los dos porque las charlas han sido excelentes y estimulantes. Hay mucho, mucho que hacer. Gracias. ¿Alguna pregunta? Se habló hace un rato, y creo que lo has mencionado tú, Julio, recambio generacional. No sé cuál es la impresión de que tenemos, lo que tenemos todos, pero parece ser que dentro de los residentes, y es una impresión personal y probablemente esté equivocado, como casi siempre, pero encuentro escasa motivación para el campo de quedarse en el grupo de trasplante. Yo cuando le pregunto a los residentes, ¿os gustaría seguir y avanzar en el campo de trasplante? No sé si son sinceros o no, pero yo la mayor parte de las veces que me han dicho, dice, yo prefiero ir a glomerulares. ¿Tenéis esa impresión vosotros? Yo, si me preguntas, yo creo
y he enseñado la foto de mi servicio, ya se ha producido el recambio, ¿no? El relevo generacional. Yo creo que ya los relevos se producen y no los ves, ya están ahí, ¿eh? Entonces yo pienso que el trasplante renal continúa siendo atractivo. En muchos centros los jefes de servicio de nefrología vienen del mundo del trasplante. Es decir, no visualizo esa pérdida, digamos, de glamour alrededor del trasplante. Es verdad que hay dificultades en cuanto a la nefrología en general, no solo al trasplante, ¿no? En cuanto a atractivo, ¿no? Pero no creo que haya un problema particular en el campo del trasplante. Creo que continúa siendo un campo innovador o que se visualiza como innovador y altamente estimulante y gratificante, porque es verdad, y hemos asistido a una sesión de pacientes antes, ¿no? Donde realmente pues eso tienes un retorno muy positivo también en la relación médico-paciente. Yo simplemente apuntar que, como he dicho antes, el relevo generacional hay que facilitarlo y es muy complicado. Yo en mi caso, por ejemplo, Hospital del Mar, pues te vas de allí y la jefa siguiente, la doctora Crespo, toma el relevo, que además decide que es la jefa de servicio y el trasplante lo lleva unos 10 años más joven y así sucesivamente. Claro, si el modelo que yo viví, Hospital Ramón y Cajal, Joaquín Ortuño, llevaba el trasplante y lo llevó hasta los 70 prácticamente de una manera muy tomando las decisiones él, etcétera. Yo creo que el relevo hay que facilitarlo, hay que empoderar a los jóvenes. Caralps, 31 años. Simplemente yo he querido dar ese dato para terminar y yo creo que ilustra bien lo que tenemos que hacer. Parece que no hay ninguna pregunta más, por lo cual vamos a cerrar la sesión agradeciéndole y dándole la enhorabuena por sus ponencias a los dos. Antes de comenzar la siguiente, mientras se incorporan los moderadores y ponentes, inserto una cuña publicitaria de la ONT. Ya Julio ha anunciado para el día 22 de junio la conferencia de consenso del proyecto ATRAE. Queremos pedir la colaboración de los jefes de programas de trasplante en invitar a 4 o 5 personas señaladas, incluyendo representantes de centros no trasplantadores para los cuales son de referencia, e insistir en que hay que registrarse, hay que hacer una preinscripción para asistir, dado que el aforo tiene una cierta limitación. Muchas gracias.